El millonario decidió probar a su nuevo mayordomo dejando una maleta de dinero en la sala de su casa. Días después, se quedó impactado al ver lo que el mayordomo fue capaz de hacer. La mansión Lomeli se erguía imponente contra el cielo de la tarde. Sus ventanas reflejaban el sol poniente. En el interior de la sala principal, Lomeli, un hombre de mediana edad con cabellos grises y ojos astutos, caminaba de un lado a otro, observando atentamente a su nuevo mayordomo, Feliciano. El recién contratado, un hombre de 40 y pocos años con hombros anchos y manos callosas, se mantenía erguido, visiblemente nervioso en su nuevo ambiente de trabajo. Lomeli se detuvo de repente, girándose hacia Feliciano. Entonces, Feliciano, ¿cómo te estás adaptando a la mansión? ¿Ya te has familiarizado con tus nuevas tareas?, preguntó con un tono casual, pero sus ojos lo estudiaban minuciosamente. Feliciano tragó saliva antes de responder. Sí, señor Lomeli. Estoy esforzándome por aprender todo lo más rápido posible. La mansión es impresionante y hay mucho que asimilar, pero estoy decidido a no decepcionarlo, respondió el empleado, y Lomeli asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Perfecto, perfecto. Sabes, Feliciano, tengo un método peculiar para evaluar a mis empleados, especialmente a los nuevos, confesó él. El millonario caminó hasta una mesa lateral de caoba, donde reposaba una maleta de cuero negro. La tomó con cuidado y la abrió, revelando brevemente un interior que parecía estar lleno de dinero, posiblemente valiendo una fortuna, y enseguida el millonario la cerró, sin que el mayordomo pudiera ver completamente lo que había dentro. Feliciano, ha surgido una situación inesperada. Necesito hacer un viaje de negocios. Estaré fuera por un mes, dijo él, captando la atención del nuevo mayordomo. ¿Un mes entero, señor? Eso es. Una ausencia considerable, cuestionó Feliciano con los ojos ligeramente abiertos. Lomeli se acercó a Feliciano, aún sosteniendo la maleta. A veces los negocios exigen sacrificios personales. Durante mi ausencia serás responsable de cuidar la mansión y todo lo que hay en ella, incluida esta maleta. Feliciano sintió su corazón acelerarse. Señor, yo no sé si estoy preparado para tanta responsabilidad. Después de todo, soy un empleado recién contratado. No te preocupes, Feliciano. Esta maleta contiene algunos documentos importantes y artículos de valor. Manténla segura hasta mi regreso. Lomeli respondió colocando la maleta sobre la mesa de centro. El sonido metálico de los billetes resonó en el silencio de la sala. Feliciano miró la maleta, luego de vuelta a Lomeli, su rostro una máscara de preocupación. ¿Puedo preguntar qué más exactamente hay dentro, señor? Lomeli sonrió, una sonrisa enigmática. No es necesario que sepas los detalles, Feliciano, solo asegúrate de que permanezca intacta y segura. El millonario caminó hacia la ventana, observando el jardín bien cuidado afuera. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped impecable. Feliciano permaneció donde estaba, sus ojos ahora fijos en la maleta, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. La vida a veces nos coloca en situaciones inesperadas. ¿No es así, Feliciano? Pero estoy seguro de que estás a la altura del desafío, habló Lomeli aún de espaldas al mayordomo. Haré lo mejor que pueda, señor. Puede contar conmigo, respondió Feliciano con una voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Lomeli se giró mirando a Feliciano con una mirada penetrante. El mayordomo sintió como si su empleador pudiera ver a través de él, leer cada pensamiento que pasaba por su mente. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de expectativas no expresadas. Bueno, está decidido entonces. Cuida bien la mansión, Feliciano. Y recuerda, regresaré en un mes. Finalmente habló Lomeli, rompiendo el silencio. Sí, señor. Que tenga un buen viaje. La mansión estará en perfectas condiciones cuando regrese, aseguró Feliciano, con las manos apretadas a los costados. Con una última mirada a Feliciano y a la maleta, Lomeli salió de la sala. Sus pasos resonaron por el pasillo hasta desaparecer. Feliciano se quedó quieto, escuchando el sonido del coche de Lomeli al partir, sintiendo el peso del silencio que ahora reinaba en la mansión. Miró la maleta, con su corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Por qué confiaría tanto en mí?
Apenas me conoce y deja algo tan valioso bajo mi responsabilidad, murmuró Feliciano para sí mismo, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Las horas pasaron lentamente. Feliciano realizó sus tareas habituales, limpiando, organizando, pero sus pensamientos siempre volvían a la maleta en la sala. Evitaba entrar allí, como si el simple hecho de estar en el mismo ambiente que el objeto misterioso pudiera tentarlo de alguna manera. A medida que caía la noche, la mansión parecía hacerse más grande, más vacía, y Feliciano se sentía cada vez más solo con sus pensamientos y dudas. La noche avanzó, y Feliciano se preparaba para retirarse a su cuarto en la parte trasera de la mansión. Hizo una última ronda, verificando que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Al pasar por la sala principal, su mirada fue inevitablemente atraída por la maleta. Parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara, como si lo llamara. No voy a ceder a la curiosidad. Fui contratado para cuidar de la mansión, no para husmear, dijo Feliciano con firmeza, sacudiendo la cabeza. Fue en ese momento, cuando Feliciano estaba a punto de apagar las luces y retirarse, que lo escuchó. Un sonido distante, proveniente de la dirección del portón de la mansión. Al principio pensó que era solo el viento, pero entonces el sonido se intensificó. Era un llanto, un lamento desesperado que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo. Feliciano se congeló, su corazón acelerándose. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Quién podría estar afuera a estas horas? El llanto continuó cada vez más angustioso. Feliciano miró la maleta, luego la puerta. Su rostro era una máscara de conflicto y preocupación. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorar el llanto y seguir las instrucciones de Lomeli de cuidar la mansión? ¿O responder al llamado de alguien que parecía estar en desesperación? Pero, ¿qué tipo de persona sería si ignorara a alguien en necesidad? Lomeli confió en mí para cuidar de todo, murmuró Feliciano, mientras su mano ya se movía hacia la manija de la puerta. Con una última mirada hacia la maleta misteriosa, Feliciano abrió la puerta y salió a la noche, el llanto desesperado guiando sus pasos hacia el portón de la mansión y lo que sea que el destino le tuviera preparado. Feliciano avanzó por la oscuridad del jardín, guiado por el sonido angustiante que rasgaba la noche. Sus pasos eran vacilantes, divididos entre el deber de proteger la mansión y el impulso de ayudar a alguien en necesidad. El llanto se hacía más fuerte a medida que se acercaba al imponente portón de la propiedad. Al llegar, vio una figura acurrucada contra las rejas ornamentadas. Una joven, no mayor de 25 años, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos temblorosos. Su rostro estaba marcado por lágrimas y agotamiento. «Por favor, que alguien me ayude, mi bebé. Está muy enfermo, lo había llevado al hospital. Necesita una cirugía urgente. Nos negaron la atención gratuita. Por favor, se lo ruego, ayúdenos», imploró, su voz quebrada por la desesperación. Feliciano sintió su corazón encogerse. «Cálmese, señora. ¿Qué le pasó a su hijo?» La mujer levantó la mirada, sus ojos brillando de esperanza al ver a Feliciano. Desenvolvió parcialmente al bebé, revelando a un niño pálido y jadeante. «Nació con un problema en el corazón. Los médicos dicen que sin la cirugía él no va a...», explicó entre sollozos. Su voz falló, incapaz de completar la terrible frase. Feliciano observó al bebé, notando su respiración irregular y el tono azulado de su piel. La urgencia de la situación era palpable, pesando en el aire nocturno como una tormenta a punto de estallar. «¿Cuánto cuesta la cirugía? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?», preguntó Feliciano, su mente ya corriendo hacia la maleta llena de dinero dentro de la mansión. $50,000, respondió la mujer, su voz apenas un susurro. «Ya vendí todo lo que tenía, pero aún me falta mucho. No sé a quién más recurrir». Feliciano cerró los ojos por un momento, el conflicto interno alcanzando su punto máximo. La confianza de Lomeli pesaba sobre sus hombros, pero la vida de un niño inocente estaba en juego. Sabía que había mucho más de $50,000 en la maleta, pero usar cualquier parte de ese dinero sería una violación de la confianza que se le había depositado. Sin embargo, ¿cómo podría mirarse al espejo sabiendo que dejó morir a un bebé cuando tenía los medios para salvarlo?
No tenía cómo asumir una suma tan alta, especialmente cuando apenas había comenzado a trabajar en la mansión, después de meses luchando por conseguir un empleo. Su carácter no le permitía ignorar la situación. «Espere aquí. Voy a buscar ayuda», dijo finalmente Feliciano, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones en su pecho. «Gracias, gracias. Dios lo bendiga», exclamó la mujer, con un destello de esperanza, iluminando su rostro cansado. Feliciano corrió de vuelta a la mansión, su corazón martillando en el pecho. Al entrar en la sala, sus ojos se posaron inmediatamente sobre la maleta en la mesa. La abrió con manos temblorosas, revelando fardos y fardos de billetes. «Perdóneme, señor Lomeli, pero no puedo dejar que un niño muera», murmuró tomando varios fardos de dinero. Al regresar al portón, Feliciano entregó el dinero a la mujer, que lo miraba atónita. «Aquí está. Debería ser suficiente para la cirugía y un poco más para los gastos del hospital», dijo jadeando. La mujer miró el dinero, luego a Feliciano, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. «¿Cómo puedo agradecerle? Salvó la vida de mi hijo». Feliciano ayudó a la mujer a llamar un taxi y la acompañó hasta el hospital más cercano. Durante todo el trayecto, alternaba entre la sensación de haber hecho lo correcto y el miedo a las consecuencias de sus acciones. En el hospital, esperó hasta que el bebé fue admitido para la cirugía de emergencia, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión al ver a los médicos llevarse al niño. «Todo estará bien ahora. Su hijo está en buenas manos», le dijo a la madre, que aún lloraba de alivio. «Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Usted es un ángel enviado por Dios a nuestras vidas», respondió ella, apretando la mano de Feliciano. Exhausto física y emocionalmente, Feliciano regresó a la mansión en las primeras horas de la mañana. Al entrar en la sala, sus ojos cayeron sobre la maleta abierta. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había usado mucho más dinero del que pretendía inicialmente. El pánico comenzó a instalarse mientras contaba frenéticamente el dinero restante. «Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo voy a explicar esto al señor Lomeli?», murmuró Feliciano, pasándose las manos por el cabello en señal de desesperación. La magnitud de sus acciones pesaba sobre él, pero una pequeña voz en su mente insistía. «Salvaste una vida. Eso no tiene precio». Un tiempo después, Feliciano regresó al hospital, su cuerpo exhausto, pero su mente en un torbellino. El olor aséptico y el zumbido constante de las máquinas lo recibieron mientras recorría los pasillos blancos e impersonales. Encontró la sala de espera de la cirugía, donde la joven madre aguardaba. Su rostro era una mezcla de esperanza y miedo. Se sentó junto a ella, ofreciéndole una sonrisa reconfortante, aunque su propio corazón estaba cargado con las consecuencias de su decisión. «¿Cómo se siente? ¿Ha recibido alguna noticia sobre la cirugía? ¿Los médicos le han dicho algo más?», preguntó Feliciano amablemente, colocando una mano en el hombro de la mujer. Aterrorizada pero agradecida. «Si no fuera por usted». «Bueno, ya han comenzado la cirugía, pero sigo esperando noticias», respondió ella con la voz temblorosa. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Feliciano alternaba entre momentos de certeza de que había hecho lo correcto y oleadas de pánico al pensar en cómo explicaría el dinero faltante a Lomeli. Sus ojos no se despegaban del reloj en la pared, mientras su mente repetía sin cesar los eventos de la noche. El sonido de pasos apresurados y voces apagadas de los médicos que pasaban solo aumentaba su ansiedad. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros? Podría haberlo ignorado. Yo noté que podría enfrentar problemas por ayudarnos». La madre preguntó de repente, rompiendo el tenso silencio. Feliciano vaciló, buscando las palabras adecuadas, porque a veces debemos seguir nuestro corazón sin importar el costo, respondió Feliciano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano salió de la sala de operaciones, todavía con su bata puesta. Feliciano y la madre se levantaron instantáneamente, con los cuerpos tensos por la anticipación. El médico se quitó la máscara, revelando una sonrisa cansada, pero satisfecha. Las palabras que siguieron fueron como música para sus oídos. La cirugía fue un éxito. El bebé estaba estable
y las perspectivas eran positivas. La madre cayó de rodillas, sollozando de alivio. Mi bebé va a vivir. Feliciano sintió una ola de emoción atravesarlo. ¿Ves? Te dije que todo saldría bien, murmuró, con su propia voz quebrada por la emoción. Mientras la madre era llevada a ver a su hijo en la recuperación, Feliciano se quedó en la sala de espera, permitiendo que el alivio lo inundara. La tensión que lo había mantenido alerta durante toda la noche comenzó a disiparse, dejándolo exhausto, pero extrañamente en paz. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de tranquilidad tras la tormenta emocional que había enfrentado. Hice lo correcto. No importa lo que suceda después, salvé una vida hoy, pensó Feliciano, esbozando una pequeña sonrisa en sus labios. Pero una voz persistente en su mente respondió: ¿y las consecuencias? Lomeli confió en ti. Podrías ser arrestado por robo y... No puedo pensar así, se dijo a sí mismo. Sin embargo, al notar la mirada nerviosa, la madre del bebé observó el rostro de Feliciano. El dinero nos ayudó mucho. No tengo palabras para agradecerle por eso, pero si le trae problemas puede decir que la culpa fue mía. Comenzó ella, pero Feliciano la interrumpió. No se preocupe por eso. Lo hice de corazón y enfrentaré las consecuencias. Lo más importante es que su pequeño está bien, respondió él, cuando fue interrumpido por el suave toque de una mano en su hombro. Feliciano abrió los ojos, encontrándose cara a cara con un médico de mediana edad, con profundas ojeras y una expresión de preocupación. El doctor se presentó rápidamente y sin rodeos comenzó a exponer una situación delicada. Había otra paciente que necesitaba desesperadamente ayuda. Señor, escuché lo que estaba diciendo. Sé que ya ha hecho mucho, pero tenemos una emergencia, explicó el médico con voz baja y urgente. Una señora mayor necesita una cirugía inmediata, pero no tiene recursos. Su estado de salud es muy delicado. El hospital no acepta su seguro médico y esta mujer tiene una afección grave que impide que sea trasladada a otro hospital. Feliciano sintió cómo su estómago se hundía. Doctor, no sé si puedo ayudar más. Ya has hecho algo que ni siquiera debería haber hecho para ayudar. El médico, al percibir la duda de Feliciano, continuó explicando la gravedad de la situación. La paciente en cuestión era una señora de 70 años, viuda, sin familia cercana. Había sufrido un colapso en casa y la habían traído de urgencia al hospital. Su estado era crítico y necesitaba una intervención quirúrgica urgente para salvar su vida. El problema era que el hospital no aceptaba su seguro médico y su condición era tan delicada que una transferencia a otro hospital era imposible sin riesgo de muerte. No tiene a nadie, señor. Si no la operamos en las próximas horas no sobrevivirá, imploró el médico, con los ojos cansados pero decididos. Feliciano cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Cuánto costaría la cirugía, doctor?, preguntó, su voz casi un susurro. A medida que el médico detallaba los costos, Feliciano sintió que su corazón se encogía. Era una suma significativa, más de lo que ya había usado para ayudar al bebé. Usar más dinero de la maleta de Lomeli sería cruzar una línea de la que no habría retorno. Pensó en la confianza que su empleador había depositado en él, en la prueba que claramente estaba fallando. Pero entonces, la imagen de la señora mayor, sola y muriendo en una cama de hospital, invadió su mente. ¿Cómo puedo negar ayuda a alguien? Dios mío, sé que no debería haber tocado el dinero, pero la situación de estas personas en este hospital no puedo ignorarlo, pensó Feliciano, su conflicto interno alcanzando un punto crítico. La voz del médico lo trajo de vuelta a la realidad. Señor, si puede ayudar, necesitamos una respuesta. El tiempo se está agotando. Feliciano sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras asentía al médico, aceptando ayudar a la señora mayor. Con pasos pesados, siguió al doctor por los pasillos del hospital, su mente un torbellino de emociones conflictivas. A medida que avanzaban, Feliciano no pudo evitar notar los rostros angustiados que los rodeaban, familias preocupadas, pacientes en camillas, enfermeras corriendo de un lado a otro. Cada escena era un vívido recordatorio del sufrimiento humano
y de la fragilidad de la vida. Doctor, ¿cuántos otros pacientes están en situaciones similares? ¿Cuántos no tienen cobertura médica?, preguntó Feliciano con la voz temblorosa. Al doblar una esquina, Feliciano vio a una joven madre acunando a un bebé de aspecto enfermizo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Más adelante, un hombre de mediana edad sostenía la mano de una mujer mayor, susurrando palabras de consuelo mientras ella tosía débilmente. Cada escena rompía el corazón de Feliciano un poco más, alimentando su determinación de hacer algo, cualquier cosa para ayudar. No puedo salvar a todos, pero tal vez pueda hacer la diferencia para algunos. Si soy arrestado por ayudar, que así sea. No puedo ignorar a todas estas personas. La bondad en mi corazón jamás me permitiría hacerlo, pensó Feliciano, sintiéndose abrumado. Como si leyera sus pensamientos, el médico comentó: cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo de alguien. Al llegar al ala de cirugía, Feliciano observó al equipo médico preparándose para operar a la señora mayor. Sabía que su decisión de usar más dinero de Lomeli era arriesgada, posiblemente desastrosa para su empleo y reputación, pero en ese momento, mirando el rostro pálido y arrugado de la paciente, no pudo arrepentirse. ¿Cuánto más será necesario para asegurar que reciba el mejor tratamiento posible?, preguntó Feliciano al médico, con voz firme a pesar del miedo que sentía. Con lo que ya ha ofrecido, podemos cubrir la cirugía, pero la recuperación será larga y costosa, respondió el médico titubeante. Feliciano cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en su mirada. Aseguró que llevaría la cantidad necesaria al hospital. El médico lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Esto cubrirá no solo su tratamiento, sino que también ayudará a otros pacientes necesitados, explicó Feliciano, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Señor, esto es extraordinario. No tiene idea de cuántas vidas esto impactará, respondió el médico emocionado. Mientras observaba al equipo médico llevar a la señora a la sala de operaciones, Feliciano sintió una oleada de agotamiento. Se desplomó en una silla cercana, dejándose caer pesadamente. El peso de sus acciones, la magnitud de lo que había hecho, comenzó a asentarse. Sabía que no había marcha atrás ahora. Había cruzado una línea que cambiaría su vida para siempre. El señor Lomeli va a despedirme como mínimo, pero ¿cómo podría haber actuado de otra manera?, murmuró Feliciano para sí mismo, pasándose las manos por el rostro cansado. Una enfermera que pasaba le ofreció una sonrisa amable. A veces hacer lo correcto no es fácil, pero siempre vale la pena, pensó él sin remordimientos. Las horas siguientes pasaron en un borrón para Feliciano. Vagó por los pasillos del hospital, observando el cambio gradual que su acto de generosidad estaba provocando. Vio sonrisas de alivio reemplazando expresiones de desesperación. Escuchó risas mezcladas con llantos de gratitud. Cada escena reforzaba su convicción de que, a pesar de las consecuencias que seguramente enfrentaría, había tomado la decisión correcta. Tal vez pierda mi trabajo, pero gané algo mucho más valioso, reflexionó Feliciano, sintiendo una paz interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En ese momento, su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. El nombre del señor Lomeli aparecía en la pantalla. Con el corazón acelerado, Feliciano respondió la llamada. La voz de Lomeli sonaba extrañamente alegre al otro lado de la línea. Feliciano, muchacho, espero que estés cuidando bien la mansión. Tengo buenas noticias. Logré resolver mis negocios más rápido de lo esperado. Estaré de vuelta mañana por la mañana. Feliciano sintió como la sangre se le congelaba en las venas. ¿Mañana, señor? Eso es. Genial, tartamudeó tratando de mantener la compostura. Sí, no puedo esperar a ver cómo has cuidado todo. Nos vemos pronto, Feliciano. Lomeli colgó, dejando a Feliciano en estado de shock. El teléfono se deslizó de la mano de Feliciano, cayendo al suelo con un golpe sordo. La realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. En menos de 24 horas, tendría que enfrentar a Lomeli y explicar lo que había hecho con el dinero. El pánico comenzó a apoderarse de él.
Su respiración se volvió rápida y superficial. «Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo voy a explicar todo esto?», murmuró Feliciano sintiéndose mareado y desorientado. Sin embargo, una voz interior le respondió con firmeza: «Hiciste lo correcto. Ahora es hora de enfrentar las consecuencias con valentía». Luego, Feliciano salió apresuradamente del hospital, con su mente hecha un torbellino de pensamientos conflictivos, mientras se dirigía a la mansión Lomeli. El peso de sus acciones y la inminente llegada de su empleador lo impulsaban a actuar rápidamente. Al llegar a la propiedad, dudó por un momento frente a la imponente puerta de entrada, consciente de que estaba a punto de cruzar otra línea que no podría deshacer. «Es lo correcto. Esas personas necesitan ese dinero más de lo que yo necesito este trabajo», murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Con un profundo suspiro, desbloqueó la puerta y entró. Dentro de la mansión, Feliciano fue directamente a la sala donde estaba guardada la maleta. Sus manos temblaban levemente al tomarla, sintiendo el peso del dinero y de la responsabilidad que cargaba. Abrió la maleta, confirmó su contenido y luego la cerró rápidamente, como si temiera que alguien pudiera verlo. El silencio de la mansión parecía acusarlo, cada crujido del suelo sonaba como un juicio por sus acciones. «No hay vuelta atrás ahora. Solo espero que de alguna manera el señor Lomeli pueda entender», pensó Feliciano sosteniendo la maleta con firmeza. Con una última mirada a la sala, salió de la mansión, cerrando la puerta tras de sí. Después de llevar el dinero prometido al hospital, Feliciano regresó a la mansión con el dinero que quedaba. Las calles de la ciudad estaban sorprendentemente concurridas para esa hora de la noche. Feliciano caminaba rápidamente, con la maleta firmemente sujeta en su mano, sus ojos escaneando constantemente el área a su alrededor. Cada persona que pasaba parecía un posible ladrón, cada sombra una amenaza. El peso de la maleta parecía aumentar con cada paso, no solo físicamente, sino también emocionalmente. «¿Qué estoy haciendo? ¿Soy un ladrón ahora? ¿Un Robin Hood moderno?», se preguntaba Feliciano, mientras el pánico amenazaba con dominarlo. Una voz interior respondió: «No, eres alguien que eligió hacer la diferencia sin importar el costo». Mientras avanzaba por las calles mal iluminadas, Feliciano no pudo evitar notar la desigualdad flagrante de la ciudad. De un lado, edificios lujosos se alzaban imponentes. Del otro, callejones oscuros albergaban a los olvidados por la sociedad. Fue en uno de esos callejones donde escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Un sollozo ahogado, seguido de palabras murmuradas en desesperación. «No tengo opción, no tengo opción», repetía una voz masculina entrecortada por sollozos. Feliciano dudó, su corazón acelerado. «¿Debo involucrarme? ¿No he hecho ya lo suficiente?». La curiosidad y la preocupación ganaron, y Feliciano se acercó cautelosamente a la entrada del callejón. Allí, parcialmente escondido en las sombras, estaba un hombre de mediana edad, vestido con ropas desgastadas. En su mano temblorosa sostenía algo que hizo que la sangre de Feliciano se helara. Un cuchillo. «Hola, amigo, ¿todo está bien?». Feliciano llamó suavemente, intentando no asustar al hombre, que se volteó bruscamente con los ojos desorbitados por el miedo y la desesperación. «Aléjate, no te acerques», dijo él asustado. Feliciano levantó las manos en un gesto pacificador, consciente de la maleta que aún sostenía. «Tranquilo, no quiero hacerte daño, solo quiero ayudarte. ¿Qué está pasando?». El hombre pareció dudar, con el cuchillo temblando en su mano. «No lo entenderías. Nadie lo entiende. Yo tengo que hacer esto. Mi familia van a terminar en la calle si no consigo el dinero. Mis hijos tienen hambre. No sé qué más hacer. No consigo trabajo. Estoy desesperado de escuchar sus estómagos rugiendo», explicó, con lágrimas en los ojos. Feliciano sintió una punzada de empatía. Allí estaba alguien tan desesperado como las personas en el hospital, alguien a punto de cometer un error irreparable por necesidad. Sin pensarlo dos veces, Feliciano dio un paso adelante. «Entiendo más de lo que te imaginas. Déjame ayudarte». «¿Cuánto necesitas?», dijo Feliciano con voz suave pero firme.
El hombre lo miró incrédulo. ¿Tú quieres ayudarme? ¿Por qué? Feliciano abrió la maleta, listo para ofrecer ayuda, cuando la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La maleta, que esperaba aún contener una suma considerable, estaba casi vacía. Solo quedaban unos cuantos fajos solitarios de billetes en el fondo. «No puede ser», murmuró Feliciano, el pánico creciendo en su pecho. «¿Ya doné todo esto?» El hombre, notando la expresión de sorpresa de Feliciano, bajó el cuchillo. «¿Qué pasa? ¿Qué está mal?» Feliciano cerró los ojos por un momento, intentando recomponerse. Había usado más dinero de lo que pensaba en el hospital, y ahora se encontraba en una situación imposible. ¿Cómo podría ayudar a este hombre si apenas tenía lo suficiente para cumplir las promesas anteriores? «Quiero ayudarte de verdad», dijo Feliciano con voz temblorosa. «Pero yo no tengo tanto como pensaba, pero creo que podrás comprar comida y lo que necesites por un tiempo», dijo mientras el hombre lo observaba atentamente, con la esperanza en sus ojos desvaneciéndose poco a poco, reemplazada por la decepción. Con eso, Feliciano le entregó todas las notas que quedaban. Sin embargo, mientras el hombre se alejaba, el sonido distante de sirenas añadía una capa de urgencia a la ya tensa situación. Esperó hasta que el sonido se desvaneció por completo antes de continuar su caminata, con la maleta, ahora vacía, en sus manos. Feliciano regresó a la mansión Lomeli con pasos pesados, la maleta vacía balanceándose en su mano, como un recordatorio constante de sus acciones. Al entrar en su habitación, en la parte trasera de la propiedad, fue inmediatamente golpeado por la magnitud de lo que había hecho. El cuarto, que normalmente era un refugio, ahora parecía asfixiante. Feliciano encendió la lámpara, lanzando una luz tenue sobre el escritorio donde tantas veces había organizado los quehaceres de la mansión. Ahora, ese mismo escritorio sería el escenario de su confesión. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Quizá no haya explicación, solo la verdad desnuda y cruda, murmuró Feliciano para sí mismo, tomando una hoja de papel y una pluma. Con manos temblorosas, Feliciano comenzó a escribir. Las palabras fluían, a veces en torrentes, otras veces dolorosamente lentas. Describió el llanto desesperado en el portón, la madre con el bebé enfermo, los pasillos del hospital llenos de personas necesitadas. Cada frase era una confesión, cada párrafo una petición de perdón. A medida que la noche avanzaba, las páginas se acumulaban, ocasionalmente manchadas por lágrimas que Feliciano ni siquiera se daba cuenta de que estaba derramando. «Señor Lomeli, traicioné su confianza, pero no puedo arrepentirme de haber ayudado a aquellos que lo necesitaban», escribió, la pluma casi rompiendo el papel. Las horas pasaban, marcadas solo por el tic-tac del reloj y el rasguño de la pluma en el papel. Cuando los primeros rayos de la mañana comenzaron a filtrarse por las cortinas, Feliciano finalmente dejó la pluma. Delante de él no había solo una carta, sino un testimonio de su travesía moral. Releyó las páginas, cada palabra era un peso en su corazón. Al terminar, dobló cuidadosamente las hojas y las colocó en un sobre dirigido simplemente para el señor Lomeli. Esto es, no hay vuelta atrás, pero al menos enfrenté la verdad de frente, pensó Feliciano, sellando el sobre. Con la carta en la mano, comenzó a reunir sus pocas pertenencias. Cada objeto que guardaba en su mochila era un recordatorio del corto tiempo que había pasado en la mansión, de las oportunidades que ahora estaban perdidas. Sabía que huir no era la solución más noble, así que entregaría la carta en manos de su jefe. La habitación que hacía pocas horas parecía asfixiante, ahora estaba extrañamente vacía. Feliciano echó una última mirada alrededor, sus ojos capturando los detalles que pronto serían solo recuerdos. El reloj en la pared marcaba las 5:30 de la mañana. Lomeli había dicho que llegaría por la mañana. El pasillo estaba oscuro y silencioso, iluminado solo por la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Feliciano dio un paso fuera de la habitación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido de pasos que se acercaban. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras al final del pasillo. «¿Feliciano?»,
¿Qué haces despierto tan temprano? La voz familiar de Lomeli resonó por el pasillo. Feliciano se congeló, sin saber cómo empezar a explicar lo que debía decir. «¿Señor Lomeli? Yo no esperaba verlo tan temprano». Lomeli se acercó. Sus ojos recorrieron la figura de Feliciano, notando la mochila, la expresión de culpa y la carta en su mano temblorosa. El silencio entre ellos era palpable, cargado de preguntas no formuladas y verdades no dichas. Feliciano sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, cada segundo una eternidad de anticipación y miedo. «Parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad?», dijo finalmente Lomeli con una voz sorprendentemente calmada. Feliciano tragó saliva, sabiendo que el momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. «Sí, señor, creo que sí». Lomeli hizo un gesto para que Feliciano lo siguiera hasta su oficina. El silencio entre ambos era denso y lleno de tensión. Al entrar en la sala, la luz de la mañana se filtraba por las pesadas cortinas, iluminando el ambiente austero. Feliciano permaneció de pie, inquieto, mientras Lomeli se sentaba detrás de su imponente escritorio de caoba. Con manos temblorosas, Feliciano extendió la carta. «Señor Lomeli, yo escribí esto para explicarle todo. Hice algo que puede ser considerado una violación de su confianza y escribí todo lo que sucedió», dijo Feliciano, su voz apenas un susurro. Lomeli tomó el sobre, sin apartar la mirada del rostro de Feliciano. «Entiendo, pero antes de leerla me gustaría escuchar todo de ti, Feliciano». Feliciano respiró hondo, sintiendo el peso de sus acciones presionando su pecho. Las palabras comenzaron a fluir, al principio vacilantes, pero pronto ganando fuerza y urgencia. «Señor Lomeli, traicioné su confianza. El dinero que dejó lo utilicé, no para mí, sino para ayudar a personas desesperadas. Todo comenzó con un bebé que necesitaba una cirugía urgente. La madre estaba en la puerta, llorando, suplicando por ayuda. No podía simplemente ignorarla». Su voz tembló, pero continuó, las palabras ahora saliendo en una corriente imparable. «Después de eso, vi tanta necesidad en el hospital. Una señora mayor que moriría sin cirugía. Familias que no podían pagar tratamientos. Cada rostro, cada historia partía mi corazón. Sabía que estaba mal usar el dinero sin su permiso. Pero ¿cómo podría dormir por la noche sabiendo que tenía los medios para ayudar y no lo hice?» Feliciano gesticulaba mientras hablaba, su emoción palpable. «Usted me confió la mansión, pero en esa maleta había más que solo dinero. Había esperanza, había vidas, vi a niños sonreír de nuevo, vi alivio en los ojos de padres desesperados. Sé que no era mi papel decidir, pero en ese momento sentí que era lo correcto». Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «No estoy pidiendo perdón, señor Lomeli. Sé que lo que hice fue una violación de confianza. Estoy listo para enfrentar las consecuencias, pero quiero que entienda que cada centavo fue utilizado para hacer la diferencia en la vida de alguien. No fue por codicia ni por interés propio». Feliciano continuó, su voz ahora cargada de convicción. «Vivimos en un mundo donde la desigualdad es abrumadora, donde algunos tienen tanto y otros tan poco. Esa noche sentí que podía equilibrar un poco esa balanza. Sé que no es una justificación, pero quizás pueda ser una explicación. Vi dolor, desesperación y pude hacer algo al respecto. ¿Cómo podría llamarme humano si daba la espalda?» Habló sobre la transformación que vio en el hospital, sobre el alivio en los rostros de las personas que ayudó. Describió con detalle al hombre en el callejón, a punto de cometer un crimen por desesperación, y cómo un poco de ayuda podía cambiar el rumbo de una vida. «No estoy diciendo que soy un héroe, señor Lomeli. Lejos de eso. Soy solo alguien que se encontró ante un dilema moral y eligió el camino que creía correcto, sabiendo que habría consecuencias». Feliciano finalmente se detuvo, jadeante, sus últimas palabras resonando en el silencio de la oficina. «Entiendo si usted quiere despedirme o incluso denunciarme a la policía. Acepto cualquier castigo que considere apropiado, pero no puedo, y no me arrepiento de haber ayudado a esas personas. Si pudiera retroceder, lo haría todo de nuevo». Lomeli permaneció impasible durante todo el discurso de Feliciano, su rostro una máscara de neutralidad.
Cuando Feliciano terminó, el millonario finalmente abrió la carta, sus ojos recorriendo las páginas rápidamente. El silencio se alargó, cada segundo pareciendo una eternidad para Feliciano. ¿Qué estará pensando? ¿Entenderá o solo me verá como un ladrón?, se preguntó Feliciano, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, Lomelí dobló cuidadosamente la carta y la colocó sobre la mesa. Se levantó lentamente, su mirada finalmente encontrándose con la de Feliciano. Feliciano, me has sorprendido, pero antes de que discutamos más, me gustaría que me acompañaras a dar un paseo por la ciudad, dijo, su voz indescifrable. Feliciano parpadeó, confundido. ¿Un paseo, señor? ¿Ahora? Lomelí asintió, con una leve sonrisa enigmática en sus labios. Sí, Feliciano, hay algo que necesito mostrarte. Feliciano siguió a Lomelí fuera de la mansión, con su corazón aún acelerado, incierto sobre qué esperar. El silencio entre ellos era palpable mientras subían al lujoso automóvil de Lomelí. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón, y Feliciano apenas registraba el camino que tomaban. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. Finalmente, el coche se detuvo frente al hospital donde todo había comenzado. ¿Por qué estamos aquí, señor Lomelí? ¿Qué tipo de castigo está pensando en aplicarme?, preguntó Feliciano con la voz ligeramente temblorosa. Lomelí solo asintió de manera enigmática. Ya verás, Feliciano, vamos a entrar. Al entrar en el hospital, Feliciano fue inmediatamente abrumado por los recuerdos de la noche anterior. El olor antiséptico, el sonido amortiguado de las máquinas y las voces, todo parecía tan familiar y al mismo tiempo tan diferente a la luz del día. Lomelí lo guió por los pasillos con una sorprendente confianza, como si conociera el lugar íntimamente. Se detuvieron frente a una habitación y con un gesto, Lomelí indicó que Feliciano debía entrar primero. Dentro de la habitación, Feliciano encontró a la joven madre a la que había ayudado la noche anterior. Estaba sentada junto a la cuna de su bebé, quien ahora respiraba tranquilamente, conectado a menos tubos que antes. Al ver a Feliciano, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Es usted, mi hijo. Va a vivir gracias a usted», exclamó, levantándose para abrazar a Feliciano, quien, sorprendido por la reacción, miró a Lomelí, que observaba la escena con una sonrisa discreta. Al ver a Feliciano, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Mi ángel de la guarda, los médicos dijeron que usted me ayudó. Sin la cirugía no habría sobrevivido la noche. ¿Cómo puedo agradecerle?», dijo extendiendo una mano temblorosa hacia Feliciano, quien sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. Lomelí colocó una mano en su hombro, guiándolo suavemente fuera de la habitación. Continuaron su recorrido por el hospital, deteniéndose en varias habitaciones. En cada una, Feliciano fue recibido con una gratitud desbordante y relatos de esperanza renovada. Familias enteras lo abrazaban, los niños le sonreían, e incluso los médicos y enfermeras expresaban su agradecimiento por lo que había hecho. «Señor Lomelí, no entiendo. ¿Cómo sabía usted acerca de todo esto?», Feliciano finalmente logró decir, sintiéndose abrumado. Lomelí sonrió. «Paciencia, Feliciano, todo será explicado pronto». Después de visitar la última habitación, Lomelí llevó a Feliciano de vuelta al coche. El regreso a la mansión fue tan silencioso como la ida, pero esta vez el silencio parecía estar cargado de una energía diferente. Al llegar, Lomelí condujo a Feliciano hasta su oficina, cerrando la puerta tras ellos. «Feliciano», comenzó Lomelí, su voz ahora llena de emoción, «lo que viste hoy fue solo una fracción del impacto que tuvieron tus acciones. Pero antes de explicarte más, necesito contarte una historia. La historia de un joven millonario que un día se dio cuenta de que su riqueza significaba poco si no podía marcar una diferencia en la vida de las personas». Lomelí hizo una pausa, sus ojos fijos en Feliciano. «Hace años, comencé a recibir solicitudes de ayuda en mi mansión. Gente desesperada, historias desgarradoras. Ellos veían esta imponente casa y sabían que yo tenía suficiente dinero para ayudarles. Yo quería hacerlo, pero también quería asegurarme de que mi ayuda llegara a las manos correctas. Fue entonces cuando tuve una idea, un experimento si lo prefieres.
Comencé a dejar una maleta llena de dinero para cada nuevo empleado que contrataba, siempre con la misma historia de un viaje de negocios. Continuó, su voz ganando intensidad. A lo largo de los años, vi a docenas de mayordomos pasar por esta mansión. Todos ellos ignoraron por completo las peticiones de ayuda, preocupándose solo por proteger el dinero. Otros cedieron a la tentación y usaron el dinero para su propio beneficio. Pero tú, Feliciano, tú fuiste el primero en hacer exactamente lo que yo esperaba que alguien hiciera. Me sorprendí porque, por primera vez en años, encontré a alguien como tú. Lomeli se levantó, caminando hacia la ventana. No solo ayudaste a quienes lo necesitaban, sino que lo hiciste sabiendo que podría costarte tu empleo, tu reputación. Pusiste el bienestar de los demás por encima del tuyo propio. Y eso, Feliciano, es la verdadera esencia de la compasión y la generosidad. Además, confesaste todo, incluso sabiendo que yo tenía el poder de pedir que te arrestaran o te despidiera. Se giró para enfrentar a Feliciano, sus ojos brillando con emoción contenida. Lo que hiciste esa noche no fue solo usar el dinero para ayudar. Diste esperanza, salvaste vidas, cambiaste destinos. Y lo hiciste creyendo que estarías sacrificando tu propio futuro en el proceso. Lomeli caminó de vuelta hacia su escritorio, tomando la carta que Feliciano había escrito. Tus palabras aquí, tu confesión, tu arrepentimiento por traicionar mi confianza, pero no por ayudar. Esto muestra un carácter que es difícil de encontrar, Feliciano, un carácter que he buscado durante mucho tiempo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. El verdadero experimento nunca fue sobre proteger el dinero, Feliciano. Se trataba de tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando pareciera equivocado. Se trataba de ver más allá de lo evidente, de reconocer la humanidad en cada situación desesperada. Lomeli sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Feliciano, no solo aprobaste el experimento, superaste todas mis expectativas, y por eso quiero ofrecerte no solo mi perdón, sino una sociedad en mis esfuerzos filantrópicos, una oportunidad de seguir haciendo la diferencia, pero ahora a una escala mucho mayor. Extendió su mano hacia Feliciano. ¿Qué dices, Feliciano? ¿Estás listo para transformar vidas en una escala que nunca imaginaste posible? Feliciano quedó sin palabras, su mente tratando de procesar todo lo que había escuchado. Señor Lomeli, yo no sé qué decir. Lomeli sonrió. Di que sí, Feliciano. Juntos podemos hacer mucho más de lo que hiciste esa noche. Mucho más. Feliciano sintió una ola de emoción atravesarlo mientras estrechaba la mano de Lomeli, sellando su compromiso con esta nueva etapa. En los días que siguieron, se sumergió de lleno en los proyectos filantrópicos de Lomeli, absorbiendo cada detalle, cada estrategia, para maximizar el impacto de sus acciones. Las largas horas de trabajo pasaban sin que las notara, su mente solo enfocada en cómo podía ayudar a más personas, cómo podía hacer la diferencia a una escala mayor. Nunca imaginé que pudiera haber tantas formas de ayudar, comentó Feliciano a Lomeli durante una de sus reuniones. Lomeli sonrió, satisfecho con el entusiasmo de su nuevo socio. Y esto es solo el principio, Feliciano. Hay un mundo entero allá afuera esperando nuestra ayuda. Los días se convirtieron en semanas, y Feliciano se vio envuelto en proyectos que iban desde la construcción de escuelas en comunidades desfavorecidas hasta la financiación de investigaciones médicas innovadoras. Cada nuevo emprendimiento traía consigo desafíos únicos, pero también recompensas inimaginables. Feliciano vio sonrisas iluminarse en rostros que antes estaban marcados por la desesperanza. Escuchó historias de vidas transformadas y sintió cómo crecía el peso de su responsabilidad con cada día que pasaba. ¿Cómo logra manejar todo esto, señor Lomeli?, preguntó Feliciano una noche, exhausto pero satisfecho, después de un largo día de trabajo. Con la certeza de que cada esfuerzo vale la pena, Feliciano, y con la ayuda de personas como tú, eso es lo que convierte un cambio significativo en algo mucho más grande, respondió Lomeli con una mirada contemplativa. A medida que Feliciano se adentraba más en su nuevo papel, comenzó a entender verdaderamente el alcance de la riqueza e influencia de Lomeli. Lo que antes parecía una fortuna inimaginable en la maleta,
ahora se revelaba como solo una fracción de los recursos que tenían a su disposición para hacer el bien. Feliciano se sentía humilde y al mismo tiempo empoderado por la confianza que Lomeli depositaba en él. «A veces me pregunto si soy digno de toda esta responsabilidad», confesó Feliciano a Lomeli durante un momento de duda. Lomeli colocó una mano reconfortante en el hombro de Feliciano. «Es precisamente por tener esas dudas que eres la persona indicada para esto, Feliciano». Finalmente, después de un mes de trabajo intenso y gratificante, llegó el día del primer pago de Feliciano. Lomeli lo llamó a su oficina y le entregó un sobre. Feliciano lo abrió, y sus ojos se agrandaron al ver la generosa cantidad del cheque en sus manos. Por un momento quedó sin palabras, su mente retrocediendo a aquella fatídica noche en que usó el dinero de la maleta para ayudar a los necesitados. «Señor Lomeli, esto es mucho más de lo que esperaba», balbuceó Feliciano, todavía mirando fijamente el cheque. Lomeli sonrió, observando atentamente la reacción de Feliciano. «Mereces cada centavo, Feliciano. Tu trabajo ha sido excepcional», respondió él. Feliciano permaneció en silencio unos momentos, librando una batalla interna en su mente. Finalmente, con un profundo suspiro, tomó una decisión. Colocó lo que acababa de recibir sobre el escritorio de Lomeli. «Señor Lomeli, no puedo aceptar esto», dijo Feliciano, con una voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. «No antes de devolver el dinero que usé aquella noche. Aquí está todo lo que tomé de la maleta, más los intereses que calculé. Sé que ha tardado, pero me prometí a mí mismo que devolvería cada centavo». Lomeli miró el dinero en la mesa y luego a Feliciano, con una expresión de sorpresa y admiración en su rostro. «Feliciano, sigues sorprendiéndome, pero eso no es necesario. Ese dinero». Feliciano lo interrumpió amablemente. «Por favor, señor Lomeli, necesito hacer esto no por usted, sino por mí, para saber que estoy comenzando esta nueva etapa de mi vida con la conciencia tranquila». «Feliciano, no entiendes», comenzó Lomeli, pero Feliciano continuó decidido. «Entiendo que probablemente ese dinero no sea importante para usted, que era parte del experimento, pero para mí es una cuestión de integridad, de saber que estoy aquí, no por lo que hice esa noche, sino por lo que puedo hacer de ahora en adelante». Lomeli guardó silencio por un momento, observando a Feliciano con una nueva mirada de respeto. Finalmente, asintió y una sonrisa se formó en sus labios. «Muy bien, Feliciano. Si es tan importante para ti, lo acepto, pero con una condición». «¿Qué condición, señor Lomeli?», preguntó Feliciano con una mezcla de alivio y curiosidad en su voz. Lomeli tomó los cheques y se los devolvió a Feliciano. «Que uses este dinero para iniciar tu propio fondo de caridad, un proyecto completamente tuyo, para ayudar a las personas de la manera que consideres mejor». Feliciano, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad que Lomeli le ofrecía, sonrió. Con un suspiro profundo, levantó la mirada, una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Señor Lomeli, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que hubiera imaginado», dijo Feliciano, su voz cargada de emoción. «Paso horas investigando, consultando a expertos y reflexionando sobre las necesidades más urgentes que había presenciado. Lomeli le ofrecía orientación cuando lo solicitaba, pero permitía que Feliciano forjara su propio camino. «¿Cómo va la planificación, Feliciano?», preguntó Lomeli una tarde, encontrándolo rodeado de papeles. Feliciano levantó la vista, sus ojos brillaban. «Es un desafío, señor Lomeli, pero cada desafío trae una nueva oportunidad para ayudar». Semanas después, Feliciano estaba listo para lanzar su iniciativa, enfocada en brindar asistencia médica de emergencia a quienes no podían pagarla. El día del lanzamiento, se encontró ante una pequeña multitud, su corazón latiendo con fuerza mientras subía al podio. «Hoy lanzamos una promesa, que nadie más tendrá que elegir entre la salud y la ruina financiera», declaró Feliciano, su voz firme y apasionada. Los aplausos resonaron en la sala y Feliciano vio lágrimas en los ojos de algunos de los presentes. Los meses pasaron y el fondo de caridad de Feliciano creció más allá de sus expectativas. Coordinaba equipos de médicos voluntarios,
negociaba con hospitales e inspiraba a otros a unirse a la causa. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas historias de esperanza. Feliciano, has convertido aquella maleta de dinero en un movimiento, comentó Lomeli durante una reunión. Feliciano sonrió, sintiendo orgullo y humildad a la vez. Todo gracias a su confianza en mí, señor Lomeli. 6 meses después del lanzamiento, Feliciano organizó un evento de reconocimiento. El salón estaba lleno de rostros sonrientes, muchos de los cuales reconocía como personas a las que había ayudado personalmente. Al subir al escenario, sus ojos encontraron los de Lomeli entre la multitud. Cuando comencé este camino pensé que estaba solo, comenzó Feliciano emocionado. Pero al verlos a todos ustedes hoy, me doy cuenta de que nunca lo estuve. Somos una comunidad de corazones compasivos. Entre el público vio rostros familiares, la joven madre con su bebé sano, la señora mayor recuperada e incluso el hombre del callejón, ahora un voluntario activo. Al concluir su discurso, Feliciano fue rodeado por personas compartiendo sus historias. Lomeli se acercó con una sonrisa orgullosa en su rostro. Feliciano, muchacho, has superado todas mis expectativas, dijo Lomeli, abrazándolo. Feliciano correspondió el abrazo emocionado. Gracias por creer en mí y darme esta oportunidad. Más tarde, en un momento de tranquilidad, Feliciano reflexionó sobre su recorrido, de ser un simple mayordomo a convertirse en un filántropo respetado. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios mientras miraba hacia el futuro, ansioso por las nuevas oportunidades de ayudar e inspirar. ¿Quién hubiera pensado que una maleta de dinero podría cambiar tantas vidas?, pensó Feliciano, su corazón rebosante de gratitud. Con ese pensamiento, se unió nuevamente a la celebración, listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que tenía el poder de hacer la diferencia, un acto de bondad a la vez. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado.